Un saludo amigos de Contrapunto. En esta ocasión tenemos el placer de entrevistar a Gabriel Fernández, quien es representante de la Asociación Dique LGBT El Salvador. En esta ocasión nos va a hablar, nos va a detallar algunos datos bastante específicos y puntuales del primer caso de crimen de odio en El Salvador. Nos referimos a un caso que se dio en llamar popularmente como la masacre de San Luis Talpa en el municipio de La Paz, ¿verdad? En el departamento de La Paz. Gabriel Fernández, nos gustaría que nos introdujeras un poco sobre esta investigación. ¿Cuál es el título de la investigación y cuáles fueron los alcances y hallazgos? Hola, muy buenas tardes. Soy Gabriel Fernández, soy el director de la Unidad de Protección y Antiviolencia de DIQUE. Tuve el placer de colaborar en realizar un estudio de casos que se denominó los asesinatos de Yasuri Orellana, Daniela Rodríguez y Camila Díaz como resultado de la profunda transfobia en El Salvador. Este se realizó Estos casos fueron los que se estudiaron debido a que desde el 2015, que fueron la reforma al Código Penal, donde se agregó el agravante de crimen por odio, entonces queríamos saber cuál era el primer crimen que ya había sido judicializado con esta tipificación. Todos conocíamos que era el de Camila Díaz, pero porque la Fiscalía en su requerimiento fiscal presentó el crimen como crimen por odio. Ya dentro del proceso judicial y en la sentencia, el juez dictaminó que era un homicidio agravado por superioridad, ya que los policías, valiéndose de su posición de poder, hicieron el crimen. El único que sí ha sido judicializado y que en la sentencia muestra que las personas implicadas han sido condenadas con este agravante es específicamente del que tú hablabas, que es el de Yasuri Orellana y Daniela Rodríguez. Esto fue en el 2017, cuando Yasuri Orellana, Daniela Rodríguez y otra mujer trans conocida como J-Lo iban hacia un baile del amor y la amistad que se iba a llevar a cabo en el municipio, ¿verdad? En el parque municipal, exacto. Entonces ellas iban de camino cuando un carro las apersonó, disparó desde la ventana. Yasuri murió en el impacto, en el momento, y Daniela logró correr unos metros, pero cayó en el suelo. J-Lo logró escapar y llegó sin lesiones. Nos gustaría tener algunos detalles más puntuales de los hechos, ¿verdad? J-Lo puede definirse como una, por así decirlo, testigo de los hechos, ¿verdad? Exacto. Por supuesto. ¿Cómo es que procede, por ejemplo, la denuncia en contra de los hechores, ¿verdad? Bueno, ¿Cómo es que procede? la denuncia empezó por las personas que estaban ahí y como Daniela logró correr y cayó a unos metros de una delegación policial, se dio el aviso y empezó, ¿verdad? Llegó las fiscales que estaban de turno, se acordonó la escena y empezó a buscarse a J-Lo para que tener ese testigo. Gracias a la minuciosa investigación de fiscalía, lograron dar con 6 sospechosos. Luego, 3 se solicitaron el régimen de protección de testigos. Uno fue Clave Perú, otro Puerto Z y otro Comalapa. Perú fue el testigo más clave porque dentro de la casa de esta persona él comentó que el, el, el pandillero Shailin, así se le conocía, dentro de su habitación él había estado en comunicación con la Mara Salvatrucha cuando le dijeron que Yasuri, haciéndose valer que tenía un hermano pandillero, ella pedía extorsión en el municipio de San Luis Talpa y para probárselo a él le mandaron un audio donde se escuchaba la voz de Yasuri solicitando la renta o la iban a matar. Entonces fue en la casa de esta persona con clave que empezaron a ver de qué manera iban a lograr matar a Yasuri. Todo era en contra de Yasuri. Luego el otro, que era Puerto Z, él dijo de que el carro desde el que le habían disparado había sido del papá
ellos lo habían alquilado, que esta persona había llegado solicitando un vehículo justo para el día de la fecha de los homicidios y se le había dado, ¿verdad? Y el último testigo, Comalapa, dijo de que a él habían solicitado que fuera a buscar a Yasuri al pueblo, le insinuara cosas sexuales, la llevara al vehículo a donde, así era cómo iba a ser planeado, vea. La iban a subir al vehículo, la iban a llevar a un lugar donde la iban a matar. Pero esta persona dijo de que no logró encontrarla porque se encontró con unos amigos, se puso a tomar y se le olvidó el motivo por el que lo habían llevado. Entonces, mientras el vehículo estaba a esperas, la vieron venir, el otro muchacho no llegaba con ella, fue como lo hacemos aquí y ahora. Y así fue como sucedió. Bueno, en consecuencia sí murió una de sus amigas, ¿verdad? Y básicamente los dos, este, o sea, las dos tipificaciones penales. Sí. O sea, la tipificación penal se dio por homicidio tanto en contra de Yasuri como de Daniela, ¿verdad? Así Por es. supuesto. Y todo esto en parte fue testigo J-Lo, quien escapó, como tú comentas, ¿verdad? Pero quiero que nos detalles el procedimiento, ¿verdad? El proceso judicial. Eh, en algunos informes preliminares, Gabriel nos informaba justamente que esta denuncia había procedido no como un homicidio agravado en perjuicio de la identidad y orientación sexual, sino como un homicidio agravado con otras denominaciones. Nos gustaría que nos pudieras detallar un poco cuál es, por ejemplo, cómo es que proceden las primeras denuncias, las primeras tipificaciones penales, ¿verdad? ¿Cómo es que quieres que te ¿Cómo diga proceden las primeras tipificaciones penales? en el caso de Yasuri? Bueno, el requerimiento no se presentó como crimen por odio, Ujú. se presentó como homicidio agravado por superioridad, ya que los pandilleros se sabe, ¿verdad?, que en el lugar donde están son personas de autoridad y ellos como que manejan eh, todo lo que tiene que ver en la comunidad donde ellos. Entonces, no se presentó así. Fue el juez, debido a las pruebas, porque este caso tuvo más de 70 pruebas, Ujú. desde la prueba de balística, los testigos, la incautación de los celulares a las personas imputadas, la requisa al vehículo desde el cual se hicieron los disparos, las armas, todo lo de balística. Entonces, hubo un incidente, un juez dijo que decretó que había sobreseimiento de la causa. Las fiscales oportunamente apelaron esta resolución, se apartó a ese juez y la juez suplente que conoció dijo de que no, que esto tenía que ir a juicio y fue que decretó la audiencia de vista pública. Entonces, en el requerimiento, como tú bien decías, sí, la tipificación era otra. Ya al momento de la sentencia, sí, ya se le incorporó el crimen por odio, que aquí, como te acabo de mostrar las imágenes de la sentencia, ¿verdad? Ahí sí fue como el juez lo decretó. Por supuesto, es la primera sentencia por homicidio agravado en perjuicio de la orientación, identidad y expresión de género en contra de las personas. Justamente es el artículo 129, numeral 11 del Código Penal, ¿verdad? Me parece muy interesante. Por otra parte, tú comentabas que existían de alguna manera ciertas disposiciones bastante favorables, ciertos calificativos que se le podrían atribuir a la Fiscalía por su accionar, ¿verdad? Sin embargo, no incurrieron en tipificar, como ya lo habíamos mencionado, como un homicidio agravado, sino como un homicidio, bueno, no como un homicidio agravado en perjuicio de la identidad de expresión de género, sino como un homicidio en perjuicio de otra índole. Sin embargo, el proceder de la Fiscalía, ¿por qué podría calificarse como favorable? Bueno, cuando estuvimos haciendo este estudio de casos, también estuvimos haciendo en simultáneo otra investigación que se dedicó a ver cómo las personas LGBT, cuál es la perspectiva ante la justicia y seguridad pública.
Dentro de esta investigación se dieron los resultados que la población LGBT tiene poca o nula confianza. ¿Por qué? Porque más que todo cuando hay procesos judiciales, Fiscalía no te toma la denuncia, no respetan tu orientación, tu identidad, no le toman la importancia de vida. Entonces ya se habían dado casos en los que la Fiscalía era como, bueno, si se archiva, no hay problema, seguimos en otro proceso, tanto caso que tenemos, ¿por qué estar apelando una resolución? Si el juez consideró que no era oportuno, pues no era oportuno. Pero aquí yo tuve el privilegio de hablar con una de las fiscales, lastimosamente no pudimos dar, no se dio la oportunidad para que nos diera la entrevista, pero el hecho de que ella estaba sensibilizada con las temáticas de la población LGBT. Desde el momento en el que se le refirió a ella el caso, ella fue la fiscal adjunta a este proceso, empezar con las investigaciones y solicitar todos los recursos económicos y personal para la investigación. Entonces lo importante fue como este caso en el de me dijeron que era sobreseimiento, que el proceso no debería seguir, que quizás no estaban las pruebas idóneas, y el hecho de esta fiscal en no rendirse y decir, no, yo voy a apelar y voy a demostrar que este caso tiene que seguir, que tiene que ir a juicio, y solicitar que se destituyeran a esos jueces, ¿verdad? Y buscar que las personas que estaban implicadas dieran su testimonio para lograr condenar con la brevedad y con la gravedad que se debía hacer a las personas, más que todo a Shailene, que fue la persona que planeó todo. Entonces, por eso decimos, muchas veces hay casos en los que Fiscalía quizás no ha hecho el trabajo oportuno. Aquí le damos la sobresalida, no, aquí lo vemos como de darle un plus de que se vea, pero tampoco es de aplaudir y decir, wow, lo hicieron. No, es que así debería ser el trabajo de Fiscalía, sea un caso de persona LGBT o no LGBT. Muchas veces los fiscales no toman la gravedad o no lo toman con la seriedad que deberían. Entonces por esto vemos que cuando Fiscalía, la PNC, el acordonar la escena, el hacer el secuestro idóneo de la prueba, porque han habido casos en los que en los secuestros, cuando se va a presentar la prueba que ha sido secuestrada, el lugar donde estuvo guardado ya está abierto, el sobre donde se guardó, o se perdió dentro de tanta prueba que tienen ellos incautada. Entonces, el hacer todo como debería de hacerse siempre, es por eso que nosotros decimos, se puede. Si se puede en estos casos, se puede hacer en cualquier otro caso que esté incluida una persona LGBT. Muchísimas gracias, Gabriel. Aquí termina nuestra entrevista. Nosotros valoramos mucho el aporte que está haciendo la organización por diferentes áreas, sobre todo la de investigación que dio a entender, ¿verdad? Y divulgó un caso tan importante como estos, por supuesto. Muchísimas gracias, Gabriel. Nada, un placer. Muchas gracias a ustedes por permitirnos este espacio de poder dar a conocer la divulgación de nuestros resultados con las investigaciones. Mucho gusto, Gabriel. Muchas gracias.